Vamos entonces a adentrarnos a nuestro estudio de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen el corazón dispuesto para poder acercarse hoy al mensaje de Dios en su palabra para cada uno de nosotros? Muy bien. Mis hermanos, hemos estudiado cronológicamente los llamamientos de varios personajes del Antiguo Testamento y hemos aplicado a nuestras vidas las diferentes lecciones que podemos extraer de los mismos. Hoy nos vamos a adentrar a un relato del llamamiento de Nehemías. Después de haber visto a Abraham, Moisés, Isaías y Jeremías, hoy nos corresponde el llamamiento de Nehemías. El nombre de Nehemías significa Yahvé conforta o Yahvé consuela. En el libro de Nehemías encontramos el último tramo del relato histórico del Antiguo Testamento, es decir, Nehemías sería uno de los últimos personajes del Antiguo Testamento que Dios llamaría a realizar una obra trascendente. Quisiera ubicarlos un poco en el trasfondo histórico del pueblo hebreo en aquel momento. Tenemos que ir hasta el 587 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y la conquistó de una forma avallazadora, devastadora, destruyó el templo, la ciudad, derribó los muros y quemó sus puertas. Tomó como cautivos a los habitantes de Judá y los llevó a diferentes regiones. Y entonces allí es donde se dan los 70 años del cautiverio en Babilonia. Y al finalizar dicho periodo del cautiverio, entonces los hebreos empiezan a retornar a Judá. El primero en llevar un grupo de judíos de regreso a Judá fue Zorobabel. Él llevó 42.360 hebreos que pudieron volver a la tierra prometida. Luego, unos 50 años más tarde, Esdras dirigió un grupo de alrededor de 50.000 personas que volvieron también hacia Judá, y unos 13 años más tarde es que aparece Nehemías en el relato bíblico. Entonces vamos a leer Nehemías capítulo 1 para poder ver ese llamamiento peculiar, particular, distinto en buena medida a los llamamientos que hemos estudiado a través de esta serie. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo y dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que le dijiste a tu siervo Moisés: si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Y este es el punto número 1. No es casualidad, sino
causalidad. Mis hermanos, hemos visto ya que Dios no improvisa, que el llamado no sucede de forma aleatoria, es decir, no sucede al azar. El Señor es soberano y en su propósito Él traza el rumbo de nuestras vidas. Y quiero hacerles ver que la Biblia nos enseña esto. El salmista dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Vemos también que la palabra de Dios nos enseña que Dios ordena nuestros pasos. Nosotros podemos hacer planes y Dios ordena nuestro caminar. Entonces podemos entender que no estamos en este punto de nuestras vidas por azares del destino. No estamos en este punto de nuestras vidas por coincidencia. Hay algo que Dios ha permitido, hay algo que Dios está obrando y estamos aquí porque Él tiene un plan. Mis hermanos, tenemos que comprender la grandeza de la soberanía de Dios sobre cada uno de nosotros. Por ejemplo, alguien podría preguntarse, pastor, ¿pero qué pasa en el caso de alguien que está alejado del Señor, que está perdido en el pecado, que está sumido en lo más bajo, que ha tocado fondo? Bueno, les recuerdo el caso de la mujer que fue atrapada en adulterio, que se nos relata en el Evangelio de Juan. Esta mujer adúltera estaba siendo traída a Jesús para ser apedreada. Pero noten cómo fue su propia condición de pecadora la que arrastras la hizo venir a Jesús, a un encuentro con Dios para ser transformada. Cuando ella pensó que su destino era que la ley de Moisés se cumpliera en ella y muriera apedreada como una adúltera, lo que encontró en Jesús fue perdón de pecados, redención, una transformación de vida. Su propio pecado la arrastró hasta un encuentro con Cristo. Nuestros errores en la vida muchas veces son el medio para que podamos nosotros reconocer nuestra necesidad de Dios y venir a Él. Llega a ese punto donde todo te ha traído acá, donde todo te ha traído a este lugar, en este momento, y donde Dios tiene esa manera de atraerte a Él para hablarte claramente y mostrarte cuál es su plan. Entonces, por eso insisto, no es casualidad, es causalidad divina el que estés aquí escuchando esta palabra. Y dice Nehemías capítulo 1, versículo 1, estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Y es bien importante saber lo siguiente, no conocemos nada del padre de Nehemías, solamente el nombre. No sabemos de qué tribu viene, no sabemos cuál era su profesión, solo tenemos un nombre hebreo, Acalías. Eso es todo lo que sabemos del trasfondo de Nehemías. Dice, a finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, es decir, entre noviembre y diciembre del año 445 a.C., me encontraba en la fortaleza de Susa. Susa era la capital del imperio persa durante el invierno y actualmente es la región del sur de Irán. Este fue el mismo escenario donde alrededor de 33 años antes había estado la reina Esther. Y también unos 72 años antes de Esther había sido trasladado en una visión a dicha ciudad Daniel, el profeta. Es decir, era una ciudad clave en el relato del Antiguo Testamento. Ahora, Nehemías era un funcionario de alto rango en el gobierno persa. Ser copero del rey no implicaba ser un sirviente cualquiera del rey, sino que era el equivalente en nuestro contexto a ser un miembro del gabinete de gobierno, es decir, ser uno de los hombres de mayor confianza del rey. Nehemías ostentaba un cargo lucrativo, es decir, tenía un empleo, no era un esclavo, sino era alguien que estaba contratado para servir al rey y tenía un pago por esto. La función principal de Nehemías era proteger al rey del envenenamiento al presentarle la copa.
pero también implicaba ser uno de sus consejeros. Significaba que tenía influencia sobre el rey. Y Dios lo puso a Nehemías en esa posición estratégica en el momento preciso para realizar su propósito. Es decir, no era un simple empleo, no era un simple trabajo, no era un simple ganarse la vida. Había algo más que Dios quería. En este capítulo 1, Nehemías se presenta a sí mismo en 2 ocasiones como siervo de Dios y en una sola ocasión como copero del rey. Es decir, su identidad estaba puesta en su relación con Dios, no en su empleo, no en su profesión. Aunque trabajaba para el rey Artajerjes, quien era una de las personas más poderosas sobre la faz de la tierra, Nehemías sabía que lo más importante era servirle al Dios Todopoderoso y al pueblo escogido. Los antecesores de Nehemías gozaban de linajes y posiciones que él no tenía. Zorobabel, por ejemplo, les hablé de que el primero en llevar un grupo de judíos de regreso a Judá fue este personaje. Y Zorobabel era príncipe de Judá. Venía del linaje de David. Y si buscas a Zorobabel en el Nuevo Testamento, lo encontrarás dentro de la genealogía del mismo Jesús. Ahora, en el caso de Nehemías, no hay tal sangre real. No viene del linaje de David, que sepamos. Si hubiera sido así, seguramente el relato bíblico nos lo hubiera hecho saber, porque era algo sumamente importante en el trasfondo del Antiguo Testamento. Ahora, vemos también a Esdras. Esdras era sacerdote y escriba. Esto quiere decir que Esdras venía de una casta sacerdotal, es decir, tenía sangre del sacerdocio de Israel en sus venas. Esto es sumamente trascendente en aquel contexto. Ahora, Nehemías no. Nehemías era un laico. Nehemías tenía un trabajo que en nuestro contexto denominaríamos como secular. Él trabajaba para un hombre pagano. Él no tenía ninguna de esas cualidades o características de los que le antecedieron, pero Dios lo usó. Por eso esta historia a mí me fascina, porque nos hace entender que Dios puede usar a cualquiera de nosotros, que no necesitamos venir de un linaje especial, ni de una sangre especial, ni de una familia especial, sino que realmente todo lo que cuenta es que Dios ha dispuesto en su corazón usarnos y nosotros podemos decir hoy, heme aquí, Señor, heme aquí, úsame, yo quiero servirte. Este es el punto número 2. La preocupación es orientación. Veamos, por ejemplo, en el versículo 2, Hanani, uno de mis hermanos, y es probable que haya sido hermano de sangre, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Cuando nuestra preocupación no es egoísta o egocéntrica, probablemente Dios está poniendo en nosotros lo que Pablo define en Filipenses como el querer y el hacer. Vean cómo todo empieza con una preocupación, una pregunta. ¿Cómo está la gente en Judá? ¿Cómo está la gente en Jerusalén? Con esa preocupación, el propósito de Nehemías está siendo orientado para lo que él va a realizar en la obra de Dios. Ahora, Nehemías nació en Persia, alrededor de unos 100 años después de las terribles incursiones que el rey de Babilonia hizo en Judá. Nunca Nehemías había estado en Judá o en Jerusalén, es lo que creemos, que nunca había ido allí porque había nacido directamente en Persia, como les he dicho. Como hombre cercano al rey Artajerjes, él tenía también el acceso a información, a noticias diferentes, y también sabía que Esdras llevaba ya un buen tiempo, más de una década, en Jerusalén realizando un gran esfuerzo por establecer una comunidad basada en la palabra de Dios como norma para la vida espiritual y moral, pero que estaba enfrentando demasiadas dificultades. Entre Susa, que era la capital invernal del reino, y
Jerusalén había una distancia de 1,600 kilómetros y viajar todo ese tramo implicaba de 2 a 4 meses de camino. Hanani muy probablemente había estado por un tiempo en Judá y luego le toma meses volver para dar estas noticias. Y cuando vuelve a Susa, Hanani, el hermano de Nehemías, entonces lo primero que hace Nehemías es tomar la iniciativa de inquirir, de mostrar con su pregunta lo que realmente era la prioridad de su corazón, lo que le importaba, lo que le preocupaba. Y entonces les preguntó por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación que en Jerusalén se estaba dando. Desde el principio del libro queda muy claro qué es lo que en verdad fue el enfoque de Nehemías. Y es su preocupación la que lo orienta a entender, eso es lo que yo debo de hacer para Dios. Eso es en lo que Dios quiere usarme. Ahora, Nehemías gozaba de privilegios muy importantes en el palacio del monarca persa. Contaba con seguridad, comodidad, recursos, un ambiente lleno de lujos, opulencia, edificios grandes y jardines extraordinarios. De hecho, nuestra palabra en español paraíso la hemos obtenido de ese antiguo persa, de los términos pairidaesa, que implicaban que el rey cercaba los bosques más hermosos para ser de uso nada más personal. Y Nehemías, sin embargo, no está pendiente de sí mismo, sino de los demás. Su prioridad estaba en las personas, no en las cosas materiales o su posición o su trabajo. Su compromiso estaba con Dios primeramente y con el pueblo de Dios que estaba en Jerusalén. Ahora, vamos al versículo 3, dice, me dijeron las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Nabucodonosor había destruido Jerusalén 142 años atrás y seguía sin ser restaurada. Esdras llevaba 13 años luchando y no había tenido muchos resultados. Aun cuando el templo había sido restaurado de una forma muy modesta y había un cierto tipo de gobierno ya operando hasta cierto punto en Judá, el intento por reconstruir los muros había fracasado en reiteradas ocasiones. La vida era muy difícil para la gente en Jerusalén, principalmente por el estado de dichos muros. En el antiguo Medio Oriente, el muro de una ciudad era imprescindible porque proporcionaba la seguridad a sus habitantes. Las condiciones eran deplorables para el pueblo judío porque eran presa fácil de enemigos. La pobreza y la devastación continuarían mientras no hubiesen muros porque eran víctimas constantes de asaltos y no podían proteger la ciudad. Los tesoros del templo estaban en peligro de ser perdidos. En aquel contexto también los muros tenían un sentido espiritual. Por ejemplo, las culturas que rodeaban a los hebreos tenían la creencia de que los muros eran símbolo de la grandeza y la fortaleza de los dioses. Es decir, si una ciudad tenía muros sólidos y grandes, ese era un reflejo de la grandeza de los dioses, de sus habitantes. En el caso de los judíos, como monoteístas, es decir, como personas que tenían un solo Dios, esto era un mal reflejo del nombre de Dios y motivo de burla de los enemigos hacia el Dios verdadero. Y esto indignaba a Nehemías, porque sabía que el estado de esos muros no definía a su Dios, porque el Señor es todopoderoso, grande, incomparable, fuerte y valiente, quien es también nuestro Dios. Y entonces, es esa preocupación la que le hace entender a Nehemías
que hay un trabajo que hacer en la obra de Dios. Ahora, este es el punto número 3. Del llanto al propósito divino. Nehemías dice en el versículo 4, cuando oí esto, se refiere a las malas noticias, me senté a llorar. Ahora, la combinación de sentarse y llorar significa que él se retiró por un periodo de tiempo de su trabajo y se aisló. De hecho, durante varios días estuve de duelo. Ahora, no era solamente, como en nuestro contexto, vestirse de negro. El duelo en aquel contexto era raparse la cabeza, rasurarse la barba. También solían ponerse un tipo de vestimenta con una tela rasposa, echaban ceniza sobre sí. Dice, ayuné y oré al Dios del cielo. Sabemos que este proceso de quebrantamiento duró por lo menos 4 meses. ¿Y por qué lo podemos saber? Porque empieza en el mes de Quisleu y en el siguiente capítulo Nehemías se presenta triste de regreso al trabajo en el mes de Nisán. Entonces fueron 4 meses de una tristeza profunda. Y entonces en el versículo 5 dice, y dije, oh Señor, pero esto es lo importante, hay una preocupación, hay una tristeza, hay un dolor, pero ¿a quién acude Nehemías? A Dios. Oh Señor, Dios del cielo, es decir, Dios infinitamente superior a todo lo creado, Dios grande y temible. Nehemías muestra su temor de Dios y su reverencia, que cumples tu pacto de amor inagotable. Amor inagotable es la palabra hebrea Hesed, que significa misericordia, con los que te aman y obedecen tus mandatos. Es decir, él reconoce que Dios es misericordioso, pero también que hace justicia. Y entonces el versículo 6 dice, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Para Nehemías la oración, más allá de ser una práctica religiosa convencional, era una experiencia vital diaria. Nada era más importante que estar delante del Señor para manifestar su angustia y su dolor, mostrando una dependencia total, absoluta para con Dios. Los casos bíblicos del llamamiento a la obra del Señor suelen comenzar con esta intervención directa de Dios, donde Dios hace evidente su iniciativa. Por ejemplo, hemos visto cómo Dios se comunicó claramente con Abraham, cómo Dios se manifestó a Abraham. Vimos también cómo Dios se reveló a Moisés desde una zarza ardiente en una teofanía. Una teofanía significa una manifestación visual y audible de Dios. También vimos un personaje como Isaías, donde él tiene una visión del mismo trono de Dios. O vemos cómo Dios se comunicó con Jeremías también de una forma sobrenatural. Pero en este caso, mis hermanos, el llamamiento no sucede como el resto de los llamamientos que hemos estudiado, sino que es distinto. Nehemías viene a discernir su llamamiento no por un suceso sobrenatural, sino por sus propias lágrimas. Y esto es sumamente profundo. Nehemías encontró su propósito en ese luto. Es evidente que en algún momento él había tomado la decisión de permanecer en Susa y no volver con el resto del pueblo hacia Judá. Y no lo culpo porque tenía empleo, tenía seguridad, tenía ciertas prestaciones, pero llega ese momento donde sus actividades cotidianas pasaron a un segundo plano. Y el dolor que sentía por el sufrimiento de otros, por el padecimiento de otros, le hizo entender que todo debía cambiar.
Permanecer en Babilonia era estar fuera de la voluntad de Dios. Y esto lo vemos desde el libro de Esther. El deseo de Dios era que su pueblo regresara a la tierra prometida. Hay unas palabras del profeta Oseas, inspiradas por el Espíritu Santo, en las que Dios mismo habla y dice: cuando estén sufriendo, me buscarán de verdad. ¿Cuán real es esto? ¿Cuán verdadero es esto? Cuando estén sufriendo, me buscarán de verdad. Mis hermanos, en la vida pastoral que el Señor me ha permitido servirle, he visto a tanta gente acercarse a Dios porque están sufriendo, pero también he visto a tanta gente alejarse de Dios cuando las cosas vuelven a la normalidad. Y la clave está en buscar a Dios en todo tiempo, en todo tiempo. Pero vean cómo en el caso de Nehemías, una crisis, una tristeza profunda de 4 meses. Es la bendición enmascarada. Que le hace buscar a Dios y entender que tenía una obra que realizar. Las cosas no se quedan ahí. Nehemías sigue orando y entonces llega a reconocer el porqué de la situación. Y dice en la segunda parte del versículo 6, confieso que hemos pecado contra ti. Es decir, se incluye él mismo entre el pueblo que ha pecado. Pide perdón por su nación. Un momento, Nehemías, si no habías nacido cuando estos eran unos idólatras, desobedecieron a Dios, escucharon a los falsos profetas que les decían paz, paz, tranquilos, todo va a estar bien. Mientras que Jeremías estaba luchando porque el pueblo se arrepintiera y reconocieran que el juicio de Dios venía en camino por su desobediencia y su idolatría, los falsos profetas decían, no, todo bien, tranquilos, paz, paz, shalom, shalom. Pero Nehemías, tú ni siquiera andabas por aquí. ¿Y por qué pides perdón por pecados que tú no habías cometido? Porque tú eres parte de esa nación. Entonces Nehemías dice, te pido perdón porque yo soy parte de esta nación que ha pecado contra ti. Y entonces eso significa que yo, siendo parte de esta nación, también he pecado, Dios, contra ti, junto con esta nación. Y luego dice, es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Vean cómo él pide perdón por su entorno más cercano, es decir, mi familia y yo, Señor, hemos pecado contra ti, pero también yo individualmente he pecado contra ti. Y entonces dice, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Unos 40 años antes del cautiverio en Babilonia, Habacuc dijo, oh Señor mi Dios, santo mío, tú eres eterno. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Es decir, Habacuc predijo la devastación que llegaría por causa de la idolatría. Había una indignación en el profeta porque él estaba expresando a Dios lo siguiente: Dios, ¿cómo es posible que vas a usar a gente que es peor que nosotros para corregirnos? Dios, ¿cómo es posible que tú vas a usar a estos paganos politeístas que ni siquiera te conocen para corregir a tu propio pueblo? La gente de Israel tuvo que pasar por la cautividad en Babilonia. Dios había advertido a su pueblo una y otra vez las consecuencias de su pecado, y ellos siguieron rompiendo y quebrantando las leyes de Dios hasta que finalmente no hubo más remedio, y entonces Dios permite la invasión de los babilonios a Judá. Ellos son llevados a la misma Babilonia que era el hogar y la madre de la idolatría. Los hebreos vieron tanta idolatría en dicho lugar que llegaron hasta el hartazgo. Y después de haber aprendido la lección, Dios entonces les permitió regresar de nuevo a la tierra que les había dado como promesa. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Mis hermanos, muchos están
dispuestos a confesar sus pecados, pero menos personas están dispuestas a abandonar sus pecados. Hay mucha gente que dice, sí, yo tengo esta debilidad, pastor, y fíjese que me cuesta tal cosa. Bueno, entonces, qué bueno que me lo dice, porque ahora es el momento de dejar ese pecado. Y luego se topa uno con que pasan años y hay una atadura, una recurrencia al mismo pecado, confesado una y otra vez, pero que no se abandona. Para poder realmente ser efectivo el ministerio, para poder realmente ver una restauración, es necesario no solamente el confesar el pecado, sino además apartarse del pecado, abandonar el pecado. Vemos que Nehemías, al confesar su pecado, entonces empieza a entender el proceso de restauración. Y vemos en el versículo 8 que dice, te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Es decir, después de confesar su pecado y arrepentirse, se aferra a la promesa de Dios y dice, esto es lo que cita o esto es lo que alude de Deuteronomio, que Moisés había escrito 1000 años atrás. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Esto ya había ocurrido. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Nehemías reconoce que así como la desobediencia los había llevado a la ruina, la obediencia a Dios podía hacerlos regresar a casa restaurados. Y esa es una palabra para ti y los tuyos. Si la desobediencia te llevó hasta ahí, la obediencia puede llevarte de regreso a casa. Es lo que sucede con el hijo pródigo. El ir en contra de los deseos de su padre lo llevó a comer entre cerdos, pero cuando vuelve a la casa de su padre, a estar bajo la sumisión que era necesaria tener porque su padre era su autoridad, y decide volver, aunque fuera como uno de los jornaleros de su padre, entonces allí que el hijo pródigo es restaurado. Es de esa manera que Dios obra. La desobediencia te aleja de Él, te lleva a la ruina, pero la obediencia a Dios te acerca a Él y te hace conocer el rumbo que Dios ha trazado para que tú puedas caminar conforme a sus mandamientos y preceptos. Es lo que dice este libro, lo que interesa, su palabra, la Biblia. Mis hermanos, el versículo 10 dice, el pueblo que rescataste con tu gran poder y mano fuerte es tu siervo. Ahora, esta referencia tiene que ver especialmente con la liberación de la esclavitud en Egipto, es decir, nuestra identidad no está en esos muros caídos, nuestra identidad no está en una ciudad destruida, nuestra identidad no está en que hemos sido cautivos por mucho tiempo y que muchos hebreos no han podido volver a la tierra prometida. Nuestra identidad está en que hace 1000 años tú nos sacaste de Egipto mandando esas plagas, abriste el mar, nos hiciste pasar al otro lado. Nuestra identidad está en que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tus siervos. Ahora, Nehemías está haciendo una alusión en su oración al libro de Deuteronomio, como se los he dicho. Ahora, recuerden ustedes que Moisés no entró a la tierra prometida en aquella ocasión, pero Moisés sí dio una profecía de lo que sucedería con el pueblo hebreo en aquella tierra prometida. Esa profecía tenía que ver con lo siguiente. Él les estaba diciendo, ustedes están a punto de entrar a la tierra prometida, están a punto de conquistarla, pero llegará el día en que su idolatría les hará perder esa tierra prometida y terminarán cautivos en los confines de la tierra, terminarán cautivos en muchas naciones. Pero todavía habrá una esperanza después de todo. Es lo que Moisés les hace saber. Y veamos el texto, escrito 1000 años antes de la cautividad, dice Deuteronomio 30:1-5, cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, estando en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando cumplir, entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde te haya esparcido, aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo, de allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios.
El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad y será tuya y te tratará con bondad y te multiplicará más que a tus padres. Mis hermanos, quizá alguno de los que me escucha está atravesando por un momento de confusión completa porque se alejó de Dios. Parecía que las cosas iban en cierto rumbo, había una promesa de Dios, parecía que Dios había cumplido su promesa, pero ahora las cosas se tornaron de una manera inesperada, abruptamente contrarias, y entonces ahora no entienden nada o no entiendes nada. Déjame decirte, ¿qué es lo que has hecho? ¿Te alejaste de Dios? ¿Desobedeciste a Dios? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué es que estás en este momento de confusión? Porque la única forma de volver al Señor, de ser restaurado y poder servirle y cumplir con el llamado que Dios te ha hecho, es con un arrepentimiento total, completo, una confesión del pecado, pero también volver al Señor con toda tu alma, apartándote del pecado, buscar que los hijos tuyos vuelvan también a Dios, como dice Moisés. Esto implica buscar que todos aquellos a los que tú puedes influenciar vuelvan también a Dios. Esto implica que tu entorno, tu nación vuelva a Dios y prestar atención a su palabra y cumplirla. Es decir, no solamente ser un oidor de la palabra, sino también un hacedor de la palabra, como dice Santiago en el Nuevo Testamento. Y ahora, entonces Nehemías entiende, este es el llamado de Dios para mí, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Muy bien, por esto es que sucedió toda esta calamidad, este es el camino a la restauración, y ahora el plan de acción le llega a través de la oración. Vean cómo es que Nehemías empieza a planificar lo que debe hacer. Dice: oh Señor, te suplico que oigas mi oración, escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Ahora vean esto: te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Es decir, tiene esperanza para el futuro. En esos días yo era copero del rey. Y ahí es que termina el capítulo 1 del libro de Nehemías. Mis hermanos, en el siguiente capítulo sucede algo sumamente importante. Cualquiera que piense que Nehemías no es un personaje importante en la Biblia está equivocado. Cualquiera que diga: pero es que Nehemías es como un personaje de segunda categoría porque no tenía sangre real, no tenía sangre sacerdotal. Nehemías es un personaje de segunda categoría porque no hay ninguna señal sobrenatural que él haya experimentado, no hay ningún ángel que se le aparezca, no hay ninguna teofanía o manifestación de Dios audible y visual o visible en el relato de Nehemías. Entonces él es un personaje de segunda clase. No es cierto. Nehemías es un hombre de Dios que marca un punto sumamente importante. Daniel, años atrás, había recibido la visita del ángel Gabriel. El ángel Gabriel llega con Daniel para darle la profecía de las 70 semanas. ¿Han oído de esta profecía? Muy bien. El ángel Gabriel le dice a Daniel este mensaje de parte de Dios: que pasarían 483 años desde el momento en que se emitiera el decreto para la reconstrucción de Jerusalén. Y la venida del Mesías. En otras palabras, Nehemías fue el instrumento de Dios que activó el reloj profético para la consumación del plan de salvación. Cuando en el capítulo 2 el rey da el edicto, 483 años empiezan a contar para que el Mesías Jesucristo viniera a esta tierra a darnos salvación a todos. Entonces no hay siervos de segunda categoría. Solo hay gente que Dios llama y decide usar. Y esta predicación la quiero dedicar a todos aquellos que no se sienten lo suficientemente especiales para servirle a Dios,
porque yo también estoy con ustedes en el mismo punto. En mis 20 siempre fue el cuestionamiento que le hice a Dios: ¿por qué me usas a mí cuando hay tanta gente con más dones, con más talentos, con más capacidades? ¿Por qué haces tan evidente que quieres usarme y me acorralas para que te sirva? Y Dios me hizo saber que solamente estaba cumpliendo con las oraciones de mi madre, que me había dedicado a Él desde niño. Mis hermanos, al principio de los 90, en 1993 más o menos, escuché por primera vez una canción de uno de mis compositores favoritos, Marcos Vidal. Y la letra de esta canción me hizo tener esperanza de que una persona común pueda ser un instrumento útil en las manos de Dios. La canción de Marcos Vidal se titula Nada Especial y dice en su letra: ¿no son una raza especial? Si acaso alguna vez los has visto, ni siquiera tienen algo de especial y sin embargo son distintos. Han creído y eso les ha hecho renacer a una esperanza y a una fe. No hubo más que hacer. Fueron capaces de abrir su corazón porque encontraron en Jesús una razón. Fueron capaces de creer que en Él podían renacer a otra manera de pensar y de entender, pero no son nada especial. Les cuesta admitir que se equivocan. Sus errores no caben en el mar, cabezas duras como rocas, pero han creído. Y esa es su fuerza y su razón. Nadie les puede decir que no. Jesús les rescató. Fueron capaces de abrir su corazón porque encontraron en Jesús una razón. Fueron capaces de creer que en Él podían renacer a otra manera de pensar y de entender. Como ves, no son nada especial. Es fácil ser como uno de ellos. Olvidar el pasado y caminar mirando a Jesús en vez de a ellos. Han creído. Lo demás vendrá después y es cosa de Él. Ha prometido serles fiel. ¿Han creído? Puedes tú también creer. Dios puede usarnos a todos. Él escogió lo vil y lo menospreciado de este mundo. Y quiero que sepan, mis hermanos, que no es una cuestión de linajes, ni de contactos, ni de cuál familia vengo, ni de quién ha sido mi padre. No es una cuestión de cuántas manifestaciones sobrenaturales, o cuántas veces se me apareció Jesús, o los ángeles, o cuántas veces yo vi una zarza, o cuántas veces vi el trono de Dios. Es una cuestión mucho más sencilla y, como en el caso de Nehemías, muy humana. Darse cuenta que no es casualidad, sino causalidad. Dios es el que me trajo hasta aquí. Dios es el que me puso en este punto, en este momento, en esta situación. Cuando la preocupación te empieza a orientar y dices, entonces tengo que hacer algo por esto que me preocupa. Esta gente está sufriendo, qué sé yo, es una carga por huérfanos, es una carga por viudas, es una carga por ancianos, es una carga por los perdidos sin Cristo, es una carga por los divorciados, una carga por personas que están en cierto padecimiento, o por personas en pobreza extrema, por hambrientos. ¿Cuál es la carga? ¿Cuál es tu preocupación? Es muy probable que esa preocupación es Dios diciéndote, ahí es donde te quiero usar, con esas personas es que te quiero usar. ¿Qué es lo que te indigna? ¿Qué es lo que te hace perder la tranquilidad? Y entonces decir, me indigna la situación que estas personas están pasando. ¿Qué es? Entonces, esa preocupación es orientación. Puede ser el mismo Dios diciéndote, es justamente con ellos o entre ellos que yo te quiero usar. Y entonces,
entiendes que a veces no es una zarza, ni una visión, ni un ángel, sino tus propias lágrimas. Son tus propias lágrimas que al llevarlas al lugar correcto, la tristeza según Dios, no según el mundo. Nehemías vivió una tristeza profunda, pero no se quedó sumido en una depresión sin actuar, sin hacer nada. Pobrecito yo, pobrecito mi pueblo. No, estoy profundamente triste, Dios, pero aquí estoy orando al único que puede darme la guía que necesito, al único que puede darme la fortaleza que necesito, al único que puede guiarme y llevarme a hacer lo que debo realizar. Y entonces hay un plan de acción en medio de las lágrimas y entonces dice, este es mi llamado. Dios le da gracia, va y reconstruye esos muros. No fue fácil la labor, pero el trabajo fue cumplido para la gloria y la honra de Dios en un hombre común, un laico. Un hombre que no perfilaba, pero que Dios decidió usar. Y esa es nuestra verdad, nuestra realidad. Mis hermanos, Dios quiere usar a todos y cada uno de nosotros. Tú eres un instrumento útil en sus manos. Quisiera rogarles que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por tu amor y tu bondad. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por toda esa inspiración que encontramos en un personaje como Nehemías. Un hombre sin linaje que en aquel contexto era tan importante. Un hombre sin experiencias sobrenaturales, pero que fue sensible en medio de sus lágrimas para entender el propósito tuyo y tu plan para usar su vida. Señor, gracias por mis hermanos. Gracias porque yo sé que están aquí no por azares del destino, sino porque tú tienes un propósito y un plan para cada uno. Señor, gracias porque muchas veces es esa preocupación la que trae la orientación. Seguramente tú has puesto en ellos carga por alguien o por algunos en específico. Quizás sea un vecino que no te conoce, quizás sean unos niños que no tienen hogar, quizás sea cualquier tipo de segmento o personas que están lejos de ti, Cristo. Todos tenemos una gran comisión, todos debemos cumplirla, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Señor, gracias porque se puede ir de la tristeza más profunda a la mayor realización en ti. Eso fue lo que pasó con Nehemías. De la tristeza más profunda, de las lágrimas, pudo levantarse a encontrar el propósito de su vida, el por qué él había sido creado, el para qué él había sido creado, y darse cuenta que las lágrimas pueden ser una bendición enmascarada cuando en oración acudimos a ti y te decimos: Dios, mi esperanza está en ti. Dios, me entrego a ti. Dios, mira esta situación. Si puedes usarme, hazlo, Dios. Gracias, Señor, te doy con todo el corazón por hablarnos. Y quiero hablar contigo, hombre y mujer, que has venido sin Cristo. Tú que sabes que necesitas a Dios, haz esta oración de fe conmigo y ríndete a Él. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho y entrégate por completo a Él. Uniendo tu corazón y tus labios, cree con tu corazón y confiesa con tus labios y dile al Señor: Señor Jesús, me rindo a ti, me entrego a ti, te necesito, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y para limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día. En tu nombre, Jesús, hemos orado. Amén.